Salí 6 meses con una chica, pero su hijo de 7 años me odiaba y terminamos. Ahora me exige manutención para ella y para su hijo que no es mío. Dice que si no les doy dinero me van a denunciar. Correo llegó un martes a las 8:13 de la mañana, con asunto corporativo, archivo adjunto y una seriedad que solo se usa para demandar o para vender seguros. Pensé que era algo del trabajo hasta que abrí el Excel y vi una pestaña llamada Gastos de mantenimiento por tiempo de vida cedido. Ahí entendí que mi vida había tomado una curva tan absurda que ya no había forma elegante de contarla. Salí con Elena 6 meses, que en tiempo emocional fueron como 3 años de servicio militar con pausas para café. La conocí en el cumpleaños de un amigo en común, una de esas reuniones donde todo el mundo aparenta tener estabilidad, pero basta rascar un poco para descubrir que no. Elena llegó tarde, con el pelo impecable, un bolso enorme y la energía de alguien que ya estaba agotada antes de sentarse. Me habló de su hijo, Santi, en la primera conversación, como si estuviera leyendo la descripción de un empleo de alto riesgo, inteligente, sensible, territorial y muy protector conmigo. Yo, que todavía estaba en mi fase optimista, interpreté eso como un niño apegado a su madre. Debí traducirlo mejor, pequeño auditor del infierno con acceso a objetos punzocortantes y rencor antiguo. Al principio, Elena me gustó porque tenía esa mezcla peligrosa de competencia y caos que desde lejos parece carácter. Era divertida, rápida para hablar, y tenía una manera de contar sus problemas como si fueran medallas. Si el mes había sido horrible, lo decía con orgullo. Si había resuelto algo agotador, lo convertía en prueba de que ella sola podía con el mundo. Yo veía a una madre que se esforzaba y quise darle el beneficio de la duda, sobre todo porque ella siempre remataba cualquier conflicto con la misma idea: nadie entiende lo difícil que es criar sola. Eso me daba pena, lo admito. También me daba vergüenza parecer el tipo frío que no tiene paciencia con una mujer que está sacando adelante su casa a pulso, así que toleré más cosas de las que hoy me dan ganas de enmarcar como evidencia de mi estupidez. Santi, su hijo de 7 años, me dejó claro muy pronto que yo no era bienvenido en su ecosistema. No lo hacía con esa hostilidad abierta que uno puede señalar y resolver, no, el niño operaba como un sabotador sindicalizado. Si yo dejaba mis llaves sobre la mesa, desaparecían y luego aparecían dentro de una maceta o debajo del sofá, como si el apartamento tuviera actividad paranormal selectiva. Si Elena me servía café, Santi lograba acercarse con cara angelical y de alguna manera la bebida terminaba sabiendo a castigo bíblico. Una tarde dejé mi laptop abierta mientras iba al baño, y al volver encontré a Elena secando el teclado con toallas mientras Santi explicaba, muy serio, que había intentado liberarla en la bañera porque el internet estaba triste. Cuando miré a Elena esperando sea un gesto de horror, ella suspiró como quien habla del clima y me dijo que el niño estaba procesando cambios. Ese era el patrón. Santi hacía algo delirante y Elena lo convertía en una experiencia pedagógica que yo debía financiar con paciencia, silencio y cara de comprensión. Si me escondía las cosas, era apego. Si me dañaba algo, era ansiedad. Si me miraba como si yo hubiera invadido una república soberana, era una etapa. Elena hablaba de su proceso de adaptación, como si el niño fuese un país saliendo de una guerra civil y yo una potencia extranjera con mala prensa. Y yo, por no parecer insensible, seguía yendo. A veces me decía que quizá con tiempo mejoraría, que tal vez estaba probando límites, que quizá yo también debía ajustar expectativas. Hoy veo esa versión de mí como veo a la gente que abre la puerta cuando en las películas se escucha un ruido raro en el sótano. Con el paso de las semanas empecé a notar que el verdadero problema no era solo Santi, sino la contabilidad emocional de Elena. Ella llevaba cuenta de todo. No en sentido metafórico, no. Si cocinaba, lo mencionaba como inversión. Si movía su agenda para verme, hablaba de esfuerzo no reembolsable. Si yo llegaba tarde 15 minutos, me lo cobraba moralmente durante 2 días, como si hubiera devaluado un bono. Varias veces soltó frases sobre cómo la gente subestima lo que ella pone sobre la mesa, y al principio pensé que solo estaba cansada. Después entendí que no, que de verdad veía las relaciones como una mezcla entre vínculo afectivo y factura pendiente. Con ella nada era espontáneo, todo se archivaba. Cada salida, cada favor, cada gesto, todo entraba en una especie de libro mayor invisible donde yo sospecho que ya estaba registrado hasta el aire. El preludio del desastre fue bastante ridículo, lo cual ya era costumbre. Yo había decidido empezar a marcar más límites, cosas pequeñas, civilizadas, normales si uno no está saliendo con una auditoría con pestañas. Si Santi me escondía algo, yo ya no me reía. Si dañaba una cosa mía, lo decía. Si Elena intentaba convertir un acto de sabotaje infantil en un taller de sensibilidad masculina, yo contestaba que una cosa era adaptarse y otra muy distinta era naturalizar el caos. Eso no le gustó nada. Empezó a mirarme como si yo hubiera fallado una prueba secreta. Me repetía que un hombre de verdad entiende que amar a una madre implica abrazar su realidad completa, frase preciosa si no se usara para justificar terrorismo doméstico en miniatura.
Hubo varios episodios donde entendí que la relación estaba entrando en una fase de absurdo de alto rendimiento. Una noche, por ejemplo, fuimos a cenar algo sencillo y Santi pasó todo el rato narrando, como comentarista deportivo, porque yo no iba a durar. Dijo que mi camisa era fea, que manejaba mal, que me reía raro y que él prefería a los novios anteriores porque al menos le llevaban juguetes. Elena no lo calló, se limitó a sonreír con cansancio noble, como si la criatura estuviera expresando una verdad incómoda del universo. Después me pidió que no me tomara personal la honestidad brutal del niño. Yo me quedé mirando mi plato y pensando que a los 7 años yo apenas diferenciaba mi izquierda de mi derecha, no estaba liderando campañas de desprestigio romántico. Aún así, seguí un poco más porque cada tanto Elena tenía momentos donde parecía razonable y yo caía en la trampa de creer que el problema se podía conversar. Ella sabía hablar muy bien. Convertía cualquier reclamo en un seminario sobre sacrificio materno, desgaste emocional y las renuncias invisibles que nadie le reconoce. Si yo mencionaba un límite concreto, me contestaba con una epopeya. Si yo hablaba de respeto, ella respondía con martirio. Era imposible discutir un hecho puntual sin terminar escuchando un discurso que sonaba a cierre fiscal del sufrimiento. Y lo peor es que parte de mí todavía dudaba, porque cuando alguien habla con suficiente convicción, uno empieza a preguntarse si quizás está siendo demasiado rígido. Ese fue mi gran error, negociar con la lógica de alguien que ya había decidido que cualquier costo suyo merecía reembolso. El quiebre llegó una tarde en su apartamento, cuando yo fui con la intención casi burocrática de pasar una visita tranquila, sobrevivir 2 horas y volver a mi casa con mis rodillas intactas. Santi ya estaba de mal humor desde que entré. No sé si había perdido un videojuego, si había tenido mal día o si simplemente mi existencia le arruinaba la decoración espiritual, pero venía cargado. Empezó con comentarios, siguió con empujones pequeños al pasar y terminó orbitando a mi alrededor con esa energía de niño que está fabricando una idea nefasta. Yo me mantuve calmado, más por cansancio que por virtud. Elena, por supuesto, decía que estaba sensible y que no convenía confrontarlo. En algún punto me levanté del sofá para ir por agua y sentí un golpe seco en la rodilla. No fue una patadita accidental ni un roce torpe, fue un puñetazo de niño pequeño con intención de guerra y técnica de caricatura. Me doblé del dolor más por sorpresa que por daño real, solté un insulto a media voz y lo miré sin entender nada. Santi retrocedió 2 pasos como actor entrenado y puso cara de víctima histórica. Elena se levantó de inmediato, no para preguntarme si estaba bien, sino para decirme, con una indignación que todavía me da risa ajena, que yo no podía reaccionar así frente a un niño que estaba expresando frustración. Luego vino la frase que mató cualquier posibilidad de futuro, me exigió que le pidiera disculpas a Santi por haber puesto mi pierna en la trayectoria de su puño. Yo me le quedé viendo en silencio, esperando el remate, la cámara oculta, una señal divina, algo. Pero no, Elena hablaba completamente en serio. Decía que si yo iba a formar parte de sus vidas, debía dejar de victimizarme y aprender a no leer agresión donde había emoción. Santi, detrás de ella, tenía esa cara de triunfo que solo ponen los villanos bajos de presupuesto cuando ven que el plan funcionó. Y entonces Elena remató con un discurso sobre todo lo que ella había invertido en esa relación, en abrirme la puerta de su hogar, en permitirme compartir tiempo con su hijo, en cargar con el estrés de adaptarme a su dinámica. Dijo que mis 6 meses de compañía eran una deuda emocional, que yo nunca iba a poder pagar del todo. Ahí entendí que no estaba discutiendo con una pareja, estaba en una sucursal afectiva con cobranza incorporada. No grité ni hice una escena, porque cuando el absurdo alcanza cierto nivel, uno ya no pelea, uno evacúa. Recogí mis cosas, revisé 2 veces que mi celular y mis llaves siguieran existiendo, y le dije a Elena que hasta ahí llegaba todo. Le dije que no quería seguir en una relación donde pegarme terminaba siendo culpa mía y donde cada gesto básico se convertía en saldo pendiente. Ella respondió que yo estaba huyendo de la responsabilidad afectiva, frase elegante para describir que me negaba a seguir patrocinando un circo. Yo salí de ese apartamento con la rodilla adolorida y una claridad nueva, que a mi edad ya se agradece como un milagro modesto. La bloqueé de todos lados esa misma noche y me prometí no volver a discutir con nadie que convierta una agresión infantil en daño colateral de su narrativa. Una semana después, cuando yo ya estaba empezando a disfrutar el silencio, me llegó un correo de Elena desde una dirección formalísima, casi de estudio contable. Abrí el archivo adjunto esperando alguna amenaza o insulto creativo, pero lo que encontré fue mucho mejor y mucho peor, un Excel completo, con columnas, categorías, totales y observaciones, titulado Gastos de mantenimiento por tiempo de vida cedido. Ahí estaban listadas salidas, meriendas, combustible emocional, desgaste logístico y otros conceptos que solo pueden nacer en una mente donde el amor tiene comprobante de egreso. Me quedé mirando la pantalla, mitad ofendido y mitad fascinado, como quien descubre que su ex además de insoportable también cree que Hacienda regula los noviazgos. En ese momento decidí que no le iba a contestar en caliente, pero sí iba a guardar absolutamente todo.
No sabía hasta dónde quería llegar Elena con su contabilidad del martirio, pero por primera vez tuve la sensación de que no estaba buscando cierre, estaba buscando cobrar. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, perdón, pero necesito saber si en ese Excel también te cobró el desgaste de las suelas por caminar hacia ti o la depreciación del sofá por sentarse a discutir. Porque ya con gastos de mantenimiento por tiempo de vida cedido, esa mujer no está despechada, está auditando un noviazgo fallido. Si me dices que había una celda para consumo de oxígeno en convivencia, me desmayo. Respuesta de la OP, no te desmayes todavía, porque si había un rubro que básicamente iba por ahí. No decía exactamente oxígeno consumido en mi presencia, pero te juro que el espíritu contable era ese, como si respirar cerca de ella generara un pasivo. Yo abrí ese archivo con miedo y lo cerré con respeto, porque para redactar semejante delirio hay que tener tiempo y fórmulas. Usuario anónimo 2 dice, guarda todos los mensajes donde ella admite que el niño no es tuyo y donde te amenaza con denunciarte. Te lo digo en serio, gente así intenta sembrarte una paternidad por insistencia, a ver si cuela algo por presión o por vergüenza. No respondas improvisando, arma carpeta y cúbrete. Respuesta de la OP, eso fue exactamente lo que empecé a hacer en cuanto leí tu comentario, porque ya no lo vi como drama de ex sino como seguro de vida legal. Guardé el Excel, los mensajes y todo lo que confirmaba que ella no buscaba justicia ni cierre, sino conseguir un cajero automático con culpa. Incluso decidí que, si volvía a llamarme para soltar una de sus teorías sobre la economía del corazón, iba a dejarla hablar bastante. Actualización 1. 2 semanas después de aquel Excel, yo ya me estaba acostumbrando a vivir sin sabotajes infantiles ni sermones contables, y entonces Elena decidió recordarme que la paz era apenas una suscripción de prueba. Me llegó un mensaje de voz suyo de 10 minutos, 10 completos, que ya no es un mensaje sino un podcast temático sobre sufrimiento ajeno. Empezó llorando, con respiración entrecortada, como si estuviera anunciando una tragedia nacional. Luego fue girando lentamente hacia el verdadero asunto, que no era el dolor emocional de nadie sino la factura correspondiente. Según ella, Santi tenía trauma de abandono por mi salida repentina y yo era el responsable legal de financiar su terapia. Yo escuché el audio 2 veces, una por incredulidad y otra porque necesitaba confirmar que no había soñado la frase responsable legal. En esos 10 minutos Elena hizo una gimnasia verbal impresionante. Primero habló del apego roto, luego de la estabilidad familiar, luego del impacto que tiene en un niño que un hombre entre y salga de su vida, como si yo hubiera sido una figura paterna y no el invitado menos querido de su vivienda. Entre sollozo y sollozo deslizó el monto que esperaba recibir, y ahí la tragedia encontró su verdadera calculadora. Me exigía $2.000 por daños y perjuicios a la estabilidad familiar, una suma tan precisa que parecía cotización de taller mecánico. Yo me quedé viendo el celular como si fuera a salir humo del altavoz. Gracias a lo que me habían dicho en comentarios, no respondí de inmediato ni por impulso. Respiré, me hice un café sin sal, revisé que estuviera solo y me preparé para documentar todo. Ella volvió a escribirme poco después, ya sin llanto, para preguntarme cuándo iba a transferir lo mínimo. Esa transición me pareció bellísima en términos narrativos, del desgarro del alma al cobro bancario en menos de una hora. Yo la llamé de vuelta con toda la calma que pude reunir, más por estrategia que por cortesía. Quería que hablara, que se enredara sola, que dejara claro en su propia voz lo que estaba haciendo. Y Elena, generosa como siempre con su propia ruina, colaboró más de lo esperado. Le recordé, con tono de oficinista cansado, que nosotros nunca vivimos juntos. Nunca compartimos domicilio, nunca armamos hogar, nunca pagamos servicios a medias, nunca existió nada remotamente parecido a una convivencia legal. También le recordé que Santi tiene un padre biológico que vive a 3 calles, detalle que ella misma me había repetido muchas veces cuando le convenía criticarlo. Elena no se achicó ni un poco. Me gritó que la paternidad no se hereda, que se siente, y que si yo había compartido tiempo con ellos entonces ya había adquirido responsabilidad moral, emocional, y por alguna razón que supongo redactó Cupido con toga, financiera. Yo no interrumpí. A veces la mejor manera de ganar una discusión es dejar que la otra persona se cite a sí misma. Mientras ella hablaba, fue subiendo de tono y dejando perlas que hoy todavía me alegran el archivo. Dijo que yo había abandonado un hogar, lo cual habría sido gravísimo si alguna vez hubiera vivido ahí más de una noche. Dijo que había roto la esperanza de un niño, a pesar de que ese mismo niño intentó bautizar mi laptop por inversión. Dijo también que, si no quería asumir por las buenas, se encargaría de hacerme quedar como un monstruo por las malas. Ahí apareció la amenaza de quemarme en redes sociales, con publicaciones, audios y la verdad completa sobre mi supuesto abandono. Yo seguí hablando poco, lo justo para que se sintiera cómoda profundizando. Para ese punto ya me quedaba clarísimo que no quería una explicación, quería presión. Cuando terminó su discurso, hice un resumen en voz alta, casi por deporte. Le dije que, según ella, yo debía pagar terapia,
daños familiares y una especie de indemnización por haber salido de una relación de 6 meses donde nunca convivimos y donde el padre del niño seguía perfectamente vivo y a distancia caminable. Elena respondió que lo estaba simplificando de forma cruel, que yo siempre reducía todo a dinero porque no entendía el peso del sacrificio materno. La ironía se escribió sola. La persona que me había mandado un Excel y un cobro por estabilidad familiar me acusaba a mí de reducirlo todo a dinero. Ahí confirmé algo que ya sospechaba: Elena no era incoherente por accidente, era incoherente con disciplina. Decidí entonces cambiar el tono. Le envié un mensaje formal, breve y bastante frío, diciendo que cualquier comunicación futura debía hacerse a través de mi abogado. Lo de abogado sonaba mucho más imponente de lo que en realidad era, porque técnicamente se trataba de mi primo Andrés, que estudiaba Derecho, usaba camisas planchadas y hablaba como si ya cobrara consulta. Pero para efectos dramáticos servía. Elena se ofendió de inmediato. Me dijo que era inhumano, que estaba judicializando el dolor de un niño, que esa frialdad explicaba por qué Santi nunca me quiso. Esa última parte, curiosamente, fue la única donde sentí honestidad pura. A partir de ahí empezó una lluvia de mensajes donde Elena alternaba indignación, victimismo y administración de cobros con una agilidad admirable. Una hora decía que yo estaba matando la esperanza de un menor. 2 horas después precisaba que el dinero también ayudaría a cubrir unas vacaciones de verano necesarias para su salud mental. Yo tuve que leer eso 2 veces, porque al principio pensé que había unido conversaciones con otra víctima. Pero no, ahí estaba, dentro de su idea de reparación por abandono entraba que yo financiara vacaciones. No una terapia urgente, no una necesidad básica, no un gasto médico real. Vacaciones. Resulta que en el sistema contable de Elena, la sanación emocional del niño incluía descanso recreativo patrocinado por el exnovio menos querido de su historial. Ese detalle fue tan obsceno que dejó de darme rabia y empezó a darme claridad. Ya no se trataba siquiera de presión afectiva. Era una prueba de hasta donde podía estirar el descaro sin que nadie le cerrara la puerta. Pensé en el padre biológico de Santi, ese hombre difuso que existía físicamente a 3 calles pero espiritualmente en modo avión. Entendí, con bastante amargura, que probablemente Elena me había elegido porque yo sí contestaba, si dudaba y si tenía la mala costumbre de explicarme. El blanco fácil no siempre es el más débil, a veces es simplemente el más civilizado. Y yo, por querer hacer las cosas bien, le había quedado a tiro. Mi primo abogado ficticio me recomendó no bloquearla todavía y dejar que siguiera escribiendo, siempre y cuando yo no entrara al juego. Así que hice exactamente eso. Guardé audios, capturas, correos y amenazas como si estuviera armando un museo temático del delirio administrativo. Elena, cada vez que no obtenía respuesta emocional, subía la apuesta. Me decía que me iba a denunciar por abandono de hogar, luego por daño psicológico, luego por violencia económica. Cada concepto parecía elegido en una ruleta de términos serios usados sin manual. Y cuanto más grandilocuente se ponía, más evidente quedaba que no tenía una causa, sino una necesidad urgente de encontrar a alguien que pagara por el hecho insoportable de que su vida seguía siendo suya. Cerré esa semana con una carpeta llena de pruebas, una paciencia ya completamente jubilada y la sensación de que esto no iba a terminar con un simple déjalo pasar. Elena se había montado en una narrativa donde yo no era un ex, sino un deudor afectivo prófugo, y ese tipo de guión no se desactiva solo. Lo peor es que ya había lanzado la amenaza de redes, y conociendo su obsesión por convertir sus sacrificios en espectáculo, yo sabía que iba a buscar un escenario más grande. No tenía claro cuál sería su siguiente movimiento, pero sí tenía una certeza: cuando una mártir administrativa siente que no le pagan lo que cree merecer, siempre intenta pasar la factura delante de público. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: el papá real debe estar muerto de risa viendo cómo te quiere encajar el muerto a ti. Bueno, muerto de risa o apagando el celular, que viene siendo su versión masculina del teletransporte. Qué descaro elegir al exnovio semidecente porque el padre biológico no contesta. Respuesta de la OP: te diría que exageras, pero no. El papá real ni siquiera le contesta las llamadas la mayoría de las veces, y por eso me eligió de blanco fácil. Yo sí respondía, si me explicaba y si tenía la mala costumbre de actuar como adulto funcional. Básicamente me quiso facturar la irresponsabilidad de otro porque el otro ya había perfeccionado el arte de desaparecer. Usuario Anónimo 2 dice: así que la paternidad ahora se siente. Perfecto, mañana voy a sentir que soy dueño de un Ferrari, y con ese mismo entusiasmo emocional voy a pasar por la concesionaria a retirarlo gratis. A ver si también me validan la propiedad por intensidad del vínculo. Respuesta de la OP: te juro que esa frase me dejó tan confundido que por un momento pensé que estaba discutiendo con una poetisa tributaria. Elena mezcla sentimientos con obligaciones legales como si fueran ingredientes de licuado, y luego se enoja cuando uno le recuerda que el Código Civil no funciona con vibras. Si su teoría fuera cierta, media ciudad ya tendría herencias, mansiones y carros deportivos por pura conexión espiritual.
Actualización 2. Un mes después de mi última actualización, cuando yo ya empezaba a creer que el expediente Elena contra la realidad se estaba enfriando, apareció en mi oficina con un cartel enorme que decía "Padre ausente". No una hoja improvisada, no una cartulina tímida, no. Era un cartel hecho con dedicación, letras rojas, subrayados dramáticos y la energía estética de alguien que confunde recepción empresarial con tribunal popular. La recepcionista me llamó con esa voz neutra que usan las personas cuando están viendo algo rarísimo pero quieren seguir siendo profesionales. Bajé y ahí estaba Elena, plantada como activista de una causa inventada, mientras dos clientes la miraban con la fascinación que produce ver un desastre ajeno bien montado. En ese instante entendí que su quemarme en redes había evolucionado a una versión presencial con horario de oficina. Lo mejor del cartel no era siquiera la acusación, sino la absoluta falta de compatibilidad con los hechos. Padre ausente de quién, exactamente, si el niño nunca fue mío, nunca me dijo papá y, siendo honestos, ni siquiera me trató como humano de planta. Elena, sin embargo, estaba entregadísima al personaje. Gritaba que yo había abandonado una familia, que me negaba a responder por mis actos y que los hombres como yo creen que pueden usar a una madre y luego desaparecer como si nada. Yo me acerqué con una calma que no sentía, porque cuando el ridículo es tan público uno entiende que cualquier reacción fuerte solo mejora el espectáculo. Le pedí que bajara la voz, y eso solo la animó más, como si mi tono civilizado confirmara que estaba acorralando a un culpable. Mis jefes, por supuesto, se enteraron en menos de 30 segundos. Uno salió de su oficina con cara de "por favor dime que esto tiene contexto" y la de recursos humanos apareció a un lado de la recepción con una libreta en la mano, que en ese momento parecía más un objeto ritual que una herramienta laboral. Me preguntaron, con toda la delicadeza posible, por qué había una mujer gritando sobre una manutención kármica en el edificio. Sí, manutención kármica. Elena había decidido profesionalizar su locura lingüística y añadirle un adjetivo espiritual, como si eso volviera más sólida la extorsión. Yo les dije que no existía ninguna paternidad, ningún vínculo legal y ninguna obligación de mi parte, y que todo eso formaba parte de un acoso documentado. Noté en sus caras ese alivio prudente de la gente que todavía no entiende del todo, pero ya sospecha que el problema no eres tú. Elena, al oírme hablar de acoso, se indignó todavía más y empezó a levantar la voz por encima de la mía. Dijo que yo siempre había sido frío, calculador y cobarde, y que estaba manipulando a mis superiores porque la estructura protege al hombre funcional. Esa frase la soltó con tanta convicción que un compañero casi se atraganta intentando no reírse. Yo no había ido preparado para una escena, pero si llevaba en el celular algo mejor que cualquier discurso, las grabaciones de sus amenazas, sus audios sobre la paternidad sentida y varias joyas donde decía, con total claridad, que quería obligarme a pagar aunque el niño no fuera mío. Ahí agradecí haberme tomado en serio el consejo de guardar todo. A veces la mejor inversión sentimental es una carpeta bien ordenada. Llamé a seguridad del edificio mientras Elena seguía desplegando su cruzada. No lo hice con dramatismo, sino con esa resignación burocrática de quien pide que retiren una máquina dañada. Cuando llegaron los guardias, ella intentó convertirlos también en audiencia. Les explicó que yo era un hombre sin corazón, que había dejado emocionalmente huérfano a un niño y que estaba intentando esconderme detrás de mi oficina, mis jefes y supongo que en su imaginación, del patriarcado administrativo completo. Uno de los guardias me preguntó si tenía pruebas de que no había relación legal ni familiar. Yo le mostré mensajes, audios y hasta el célebre Excel, que ya empezaba a sentirse como personaje secundario estable de esta historia. El hombre leyó 2 líneas y se le acomodó en la cara esa expresión universal de "esto no va a salir como ella cree". Pero la joya del momento fue un vídeo viejo que yo todavía tenía guardado porque durante semanas me dio una mezcla de rabia y risa amarga. Era el clip de Santi intentando ahogar mi laptop en la bañera, mientras Elena de fondo decía que no lo regañara tan fuerte porque el niño estaba pasando por una etapa. Lo mostré no para probar que el niño era malo, porque a los 7 años uno es más caos que maldad, sino para explicar por qué salí huyendo de esa relación antes de que me cobraran también la reparación del agua emocional. Mis compañeros, que ya se habían reunido cerca de recepción con el disimulo elegante de la gente chismosa, vieron el vídeo y entendieron bastante rápido el tipo de ambiente del que yo venía escapando. Uno incluso murmuró con razón, con ese tono con el que se confirma una sospecha clínicamente absurda. El boomerang real ocurrió cuando Elena, en su afán por sostener el show, empezó a hablar demasiado. Dijo en voz alta que sí, que el niño no era mío biológicamente, pero que eso no importaba porque yo le debía dinero a ella por haberla hecho perder 6 meses de tiempo útil. Lo dijo así, sin freno, como si estuviera presentando una tesis. Que ella se merecía compensación por haberme aguantado, por haberme integrado en su dinámica, por haber invertido energía, gasolina, comida y estabilidad en una relación que yo abandoné como cobarde. La recepción completa escuchó esa confesión contable y algo cambió en el ambiente. Ya no la miraban con lástima.
La miraban con la misma fascinación que uno reserva para alguien que cava su propio hoyo con una excavadora prestada. Mis compañeros fueron los primeros en quebrarse. No en crueldad, sino en esa risa involuntaria que se escapa cuando la realidad supera a la parodia. Uno de ellos, Julio, que siempre aparenta seriedad bancaria aunque por dentro vive de los chismes, me preguntó después si Santi al menos me decía tío o directamente enemigo. Otro, más malo, murmuró que el cartel estaba mal rotulado y que debió decir cajero ausente. Hasta mis jefes, que al inicio estaban tensos por la escena, empezaron a relajarse en cuanto Elena dejó clarísimo que no estaba reclamando derechos del niño, sino una especie de indemnización romántico-administrativa. La máscara de madre sufrida se le cayó sola, y debajo apareció lo que siempre estuvo ahí, una mujer furiosa porque el mundo no le quiso pagar por la experiencia de soportarse a sí misma. Entonces vino el remate más indecente del día. Cuando seguridad ya le estaba pidiendo que se retirara, Elena dijo que al menos alguien debía pagarle el Uber de regreso porque ella había ido hasta ahí a hacer un servicio social al exponerme. Yo pensé que había escuchado mal, pero no, lo repitió. Quería que yo, o la empresa, o probablemente la humanidad organizada, le cubriera el transporte de vuelta después de montar una escena falsa en mi trabajo. Ese nivel de descaro tiene algo casi artístico. No es solo no tener vergüenza, es haberla reemplazado por una membresía premium a la demanda permanente. Ahí ya nadie disimuló la risa, ni siquiera uno de los guardias, que tuvo que voltearse un momento para recomponerse. La policía llegó poco después porque Elena se negó a salir con dignidad y prefirió seguir elevando el volumen como si eso fuera a crear jurisprudencia espontánea. Los agentes escucharon un resumen, revisaron un par de mensajes, oyeron una parte de sus propios audios amenazándome y fueron bastante claros. Estaba acosando a un ciudadano sin base legal. Le advirtieron que si volvía a presentarse en mi trabajo o a hostigarme con ese tipo de actos, las consecuencias ya no serían teatrales sino reales. Elena intentó cambiar de registro y ponerse solemne, diciendo que solo luchaba por el reconocimiento de vínculos invisibles, que honestamente suena a nombre de ONG esotérica. No le funcionó. La hicieron retirarse, y por primera vez en meses, fui yo quien la vio salir a ella con cara de derrota. Lo más interesante fue lo que pasó después, cuando el show terminó y yo tuve que quedarme recogiendo los residuos sociales de haber sido acusado de paternidad metafísica en horario laboral. Mis jefes me preguntaron si necesitaba apoyo formal por acoso, y varios compañeros se me acercaron con esa mezcla de solidaridad y diversión culposa que dejan los espectáculos gratuitos. Yo les expliqué lo esencial, sin adornos, y por suerte la evidencia hablaba sola. Salí relativamente bien librado, pero con una certeza nueva. Elena ya había cruzado la línea entre amenaza privada y ridículo público. Cuando alguien llega a ese punto y aún así no se detiene, lo siguiente suele ser peor, porque la vergüenza ya no frena nada. Y si algo aprendí de esa mujer, es que cuando siente que nadie le paga la cuenta de su martirio, sube la apuesta aunque sea a costa de quemarse ella misma. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, perdóname, pero ese cartel de padre ausente es históricamente impreciso. Debió poner padre inexistente, exnovio facturable o se busca cajero con culpa. Lo mejor es que quiso humillarte públicamente y terminó presentando su propia confesión en vivo. Respuesta de la OP, totalmente. El cartel era tan falso que mis jefes ahora me molestan preguntándome si el niño al menos me decía de tío o directamente enemigo público número 1. Elena llegó con una pancarta de denuncia y salió dejando claro, frente a media oficina, que no estaba reclamando paternidad sino reembolso por 6 meses de su propia existencia. Usuario anónimo 2 dice, ¿es verdad que todavía pidió que le pagaran el Uber de regreso? Porque eso ya no es descaro, eso es un plan de negocios con lágrimas incorporadas. Esa mujer no quiere justicia, quiere patrocinadores. Respuesta de la OP, sí, lo pidió con toda la cara del mundo, como si montar una escena en mi trabajo fuera una labor comunitaria subvencionable. Para Elena, el martirio siempre tiene que venir con factura, y si nadie se la paga se indigna más por el cobro rechazado que por el ridículo. Creo que esa fue la primera vez que vi a todo el mundo entender, en tiempo real, que su verdadera causa siempre fue que alguien más cubriera la cuenta. Actualización 3. Otro mes pasó desde la escena en mi oficina, y yo pensé que después del susto con seguridad y la policía quizá Elena por fin iba a descubrir la noble tradición de quedarse quieta. Pero no. La paz con ella siempre fue un rumor mal verificado, porque poco después me enteré de que había intentado llevar el asunto por la vía formal con una demanda de paternidad socioafectiva. Lo supe primero por mi primo Andrés, que ya para este punto había ascendido de abogado ficticio a asesor moral con carpeta. Me llamó con una mezcla de alarma y entusiasmo, como quien avisa que va a haber problema pero del interesante. Elena no se había conformado con gritar, llorar y acosar, ahora quería obligarme a pagar la escuela privada de Santi por la vía judicial. A mí me dio risa primero y cansancio después.
No porque una demanda sea cosa menor, sino porque la teoría de Elena era tan inconsistente que parecía escrita por alguien que aprendió derecho viendo vídeos cortos con música dramática. Según su planteamiento, yo había asumido un rol afectivo significativo en la vida del niño y, por lo tanto, debía responder económicamente por esa presencia interrumpida. Eso sonaba bastante serio hasta que uno recordaba dos detalles mínimos. El primero, que yo nunca viví con ellos. El segundo, que Santi me odiaba con una constancia admirable y probablemente me habría denunciado él a mí si hubiera tenido impresora. Aún así, reuní todo, respiré hondo y me preparé para ver hasta dónde llegaba la fe de Elena en su propia contabilidad. Lo hermoso de esta parte es que su autosabotaje no vino de una trampa mía, ni de un golpe de suerte místico, ni de un testigo milagroso salido de la nada. Vino de su obsesión favorita, llevar cuentas. Elena presentó como parte de su material el famoso Excel, porque en su cabeza esa hoja de cálculo no era evidencia de delirio, sino prueba de inversión. Ella creía que mostrar cuánto había puesto sobre la mesa iba a convertir su reclamo en algo serio, casi empresarial. Lo que entregó, en cambio, fue un monumento documental a su propia incoherencia. Porque entre categorías absurdas, fórmulas improvisadas y observaciones llenas de resentimiento, había anotado con su propia letra que yo no tenía vínculo biológico ni legal, pero que debía pagar por el tiempo invertido. Hay personas que se hunden por hablar de más. Elena tuvo la elegancia técnica de hundirse por usar Excel. Cuando vi esa línea por primera vez dentro del expediente, me quedé en silencio varios segundos. No por miedo, sino por respeto al boomerang. Ella había pasado meses intentando instalar la idea de que existía alguna especie de deber jurídico entre nosotros, y luego había entregado como prueba un documento donde negaba explícitamente cualquier parentesco legal. Era como presentar un paraguas agujereado como argumento contra la lluvia. Andrés, mi primo, me miró con esa sonrisa de estudiante de derecho que descubre un caso donde la realidad hace casi todo el trabajo. Me dijo que pocas veces había visto a alguien entrar a una discusión formal cargando su propia demolición en formato XLSX. Yo, sinceramente, tampoco. La audiencia fue menos épica de lo que uno imagina cuando piensa en justicia, pero muchísimo más satisfactoria. Elena intentó llegar con postura de mujer agotada por el sistema, carpeta en mano y cara de quien espera conmover al universo por acumulación de sacrificio. Habló de vínculos, de entrega, de estabilidad emocional rota, de lo difícil que es criar sola y de cómo los hombres desaparecen dejando vacíos que luego nadie cubre. Todo eso habría sonado mucho mejor si no estuviera sostenido por un archivo donde ella misma había escrito que el niño no era mío y que lo que quería cobrar era tiempo, conversación y desgaste emocional. El juez revisó el documento, leyó un par de apartados en silencio y levantó una ceja con esa economía gestual que, en gente seria, equivale a carcajada interior. No hizo falta una batalla larga. Bastó con leer. Ahí estaba ella reclamando paternidad socioafectiva, al mismo tiempo, adjuntando una lista de cobros que parecían sacados de una factura del alma, horas de conversación, combustible relacional, apoyo moral no reembolsado y otras piezas de museo. El juez fue bastante claro. Dijo, en términos más elegantes que los míos, que no existía base suficiente para la demanda y que el propio material presentado por la parte actora destruía su argumento central. También dejó entrever, con toda la sobriedad judicial del caso, que una cosa es hablar de vínculos y otra muy distinta intentar convertir un noviazgo breve en una deuda exigible por capricho. En otras palabras, Elena había ido a buscar una obligación y terminó exhibiendo una obsesión. La demanda fue desestimada de inmediato. Y como cereza amarga para ella, le impusieron una multa por temeridad procesal. Cuando escuché eso, no voy a fingir nobleza espiritual, me dio una paz casi estética. No una alegría vengativa exagerada, sino esa satisfacción limpia que produce ver a la realidad, por fin, ponerle precio al descaro ajeno. Elena llevaba meses intentando cobrarme por existir en su periferia, y al final terminó pagándole al Estado por insistir en una fantasía administrativa. Yo no dije nada en ese momento, pero por dentro pensé que era el primer gasto de toda su carrera contable que realmente valía la pena registrar. La justicia poética no terminó ahí, porque la historia todavía tenía guardado un remate lateral bastante cruel y completamente plausible. El padre biológico de Santi, que hasta entonces flotaba por la trama como un rumor con piernas, se enteró de que Elena andaba diciendo que el niño era básicamente de cualquiera que pagara. No sé si alguien le mandó capturas, si oyó el chisme por terceros o si el universo decidió regalarme una coincidencia bien administrada, pero el caso es que reaccionó mal. Muy mal. Según me contaron después, se enfureció al verse reemplazado públicamente por una categoría presupuestaria y decidió cortar incluso la ayuda mínima que venía dando. Dijo que no iba a poner un centavo más si todo podía terminar convertido en cobro espiritual con intereses. Eso dejó a Elena en el peor escenario posible, y lo más irónico es que se lo construyó sola. Por querer exprimir una deuda imposible conmigo, terminó complicándose incluso la única fuente precaria de apoyo que sí tenía cerca. Entre la multa, su abogado,
El desgaste del proceso y la desaparición del aporte biológico original, tuvo que empezar a trabajar doble turno. Me contaron también, y esta parte sí me hizo reír con malicia moderada, que Santi sigue siendo igual de encantador pero ahora le esconde las llaves a ella y le sabotea las cosas con la misma creatividad con la que antes me recibía a mí. Supongo que hay hijos que heredan ojos, otros la nariz y otros el talento para volver inhabitable la vida de quien los educa sin frenos. Yo, por mi parte, recibí casi al mismo tiempo una noticia que sentí como compensación cósmica sin necesidad de incienso, un ascenso en el trabajo que implicaba mudarme de ciudad. Acepté sin nostalgia y con una rapidez que haría llorar a cualquier coach de apego. Lo primero que hice al instalarme fue comprarme una laptop nueva, brillante, cara y muy lejos de cualquier bañera con aspiraciones de cementerio electrónico. También cambié rutinas, cerré el episodio y me regalé el lujo de volver a vivir sin revisar si mis llaves seguían en el bolsillo cada vez que iba al baño. A veces el verdadero final feliz no es ganar una pelea, sino salir lo bastante lejos como para que la pelea ya no encuentre tu dirección. El remate final me llegó semanas después, porque el universo, cuando se pone creativo, sabe dosificar el postre. Un amigo me mandó una captura de Facebook donde Elena se quejaba de que los jueces no entienden la economía del corazón y promocionaba una especie de plantilla basada en su Excel para mujeres engañadas. Ahí estaba ella, todavía intentando monetizar su delirio, como si el fracaso legal no hubiera sido señal suficiente. Vi la publicación, me reí solo en mi cocina nueva y cerré la aplicación. Ya no sentí rabia, ni ansiedad, ni esa mezcla tóxica de culpa y cansancio que me había acompañado meses atrás. Sentí algo mejor, alivio. A veces la mejor inversión financiera de la vida consiste en no pagar jamás la factura de la locura ajena. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la administrativa terminó pagándole al Estado por su propio descaro. O sea, fue a cobrarte una deuda imaginaria y salió con una multa real, que francamente es la clase de giro que hace recuperar la fe en la contabilidad divina. Qué cosa tan hermosa cuando el sistema, por una vez, sí imprime el recibo correcto. Respuesta de la OP. Te juro que fue el primer gasto de todo ese Excel que disfruté ver reflejado en una cifra. Después de meses de verla intentar convertir su martirio en factura, verla pagar por insistir en su propio delirio fue como cerrar una pestaña mental que llevaba demasiado tiempo abierta. No celebré en voz alta por educación, pero por dentro casi hice una auditoría de felicidad. Usuario anónimo 2 dice, Santi es el karma personal de Elena y ahora se lo va a tener que aguantar solita, sin exnovios subsidiando el espectáculo. El niño te entrenó a ti para sobrevivirlo, pero al final ella se quedó con la versión completa del paquete. A veces el destino no castiga, solo devuelve la compra. Respuesta de la OP, sí, y lo digo sin odio, solo con una paz financiera que no conocía. Hay gente de la que uno no se venga, simplemente se aleja y deja que convivan con las consecuencias de su propio método de vida. En mi caso, salir de ahí fue la mejor inversión que hice en meses, 0 manutención, 0 Excel y 0 riesgo de encontrar una laptop haciendo terapia subacuática.